Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de aprendizaje en topografía. En esta ocasión aprenderemos acerca del papel que tienen las coordenadas en topografía. Y para el efecto les compartiré una de mis clases impartida a los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Libre en su asignatura de topografía. Bien, nuestro tema, coordenadas. Cuando hablamos de la representación gráfica de un terreno, hablamos de un proceso matemático que nos trae desde el terreno un registro en coordenadas polares y ese proceso me permite transformarlo en coordenadas absolutas para una representación gráfica y una interpretación. Entonces recuerden ustedes, ingenieros, que por allá en dibujo asistido ustedes vieron estos tres sistemas de coordenadas. Aquí el primero, estamos hablando del sistema cartesiano, que se le debe a René Descartes. En un sistema cartesiano se leen coordenadas cartesianas o absolutas. Es decir, este primer punto que estoy señalando aquí con mi cursor tiene una coordenada por x de más 2 y una coordenada por y de más 3. De tal manera que se me determina este punto, al cual le llamaremos un punto coordinado. Un punto coordinado. Ese punto coordinado 2,3 corresponde entonces a lo que se llama una coordenada absoluta. Coordenada absoluta. Las coordenadas polares, que no se le deben a René Descartes. Las coordenadas polares se le deben a Sir Isaac Newton, que por allá en el año de 1671 escribió una obra que se llamó Método de las Fluxiones, tan particular que esa obra se publicó a los 65 años. Él la escribió en el 1671 y se vino a publicar en 1736. ¿Qué de particular tiene esa obra del método de las fluxiones? Que allí Sir Isaac Newton publicó 8 nuevos sistemas de coordenadas. Ojo, 8 nuevos sistemas de coordenadas. Además de las coordenadas cartesianas, o sea, 9 con las coordenadas cartesianas que ya existían. Entonces, en el número 7 de esas 8, estableció el concepto de las coordenadas polares, que se le denominan polares porque se miden desde un polo, y eso lo vimos en la clase anterior. Cuando hablábamos de qué? Cuando hablábamos justamente del vector, que se origina en un polo o punto de aplicación, y en ese polo, con una línea de referencia, se mide una magnitud de ángulo o una amplitud de ángulo que le permite dar al vector el sentido. Y luego se da una magnitud de distancia que permite determinar el punto P en ese vector. Entonces, siempre que nosotros trabajamos en el terreno, generalmente la información se registra en coordenadas polares. Recuerden ustedes, clase anterior, que hacíamos una carterita de campo donde el topógrafo registraba la primera columna, la estación, y en la parte de abajo, que decíamos que ese iba a ser el primer renglón, anotaba estación 1000. Y luego en la segunda columna, que ahí la deben de tener ustedes en los apuntes, en la segunda columna registraba en título ¿qué? Punto visado. Y luego una tercera columna en donde registraba azimut. Bien, para que haya una coordenada polar completa, debe haber una cuarta columna, en donde debe registrarse ¿qué, ingenieros? Para poder que haya una coordenada polar. El radio, profe. Que eso en topografía se llama ¿qué? La distancia. La distancia. Entonces, generalmente en campo se registran coordenadas polares
Donde hay una estación, hay unos puntos visados que dependen de esa estación, y a esos puntos visados, con un goniómetro, se lee el azimut, y mediante ese goniómetro se alinea para medir la distancia. Entonces ahí tenemos un vector o coordenada polar. Lo que vamos a hacer hoy es un recorrido, coloquialmente hablando, vamos a hacer un recorrido desde una coordenada absoluta, pasando por un registro de polares y regresando a otra coordenada absoluta. También vieron en dibujo asistido este sistema coordenado, que era el sistema de coordenadas relativas. Y se le llamaba relativas porque para yo ir de este punto a este de acá, entonces yo ya no necesitaba un vector, sino que necesitaba un valor por el eje X y otro valor por el eje Y. ¿Alguien recuerda cómo se le llaman a esos valores? Lo vieron en AutoCAD. Delta X y delta Y. Recuerden que cuando ustedes en AutoCAD listan una línea, les entrega coordenadas absolutas, les entrega coordenadas polares y les entrega coordenadas relativas. Me consta que los tallaron, pero talladitos en dibujo asistido, con eso, a que las manejaran muy bien, para que cuando llegaran aquí a topografía y el profesor les preguntara cómo se llamaba esto, de inmediato, mejor dicho, todos me hicieran muy y me dijeran delta X y delta Y. Muy bien. Entonces, vamos a pasearnos por todos estos sistemas coordenados. Entonces, empecemos por entender nuestro territorio nacional, cómo registra su topografía en esas coordenadas absolutas. Aquí, nuestro territorio nacional está enmarcado en un gran sistema coordenado. Y entonces note lo particular, que todo nuestro territorio nacional está en el primer cuadrante de este gran sistema coordenado. Es decir, su origen 00 está fuera del país. Todo el territorio nacional está en el primer cuadrante. ¿Para qué? Para que todas las coordenadas absolutas que leamos en el territorio nacional sean valores positivos, no haya ningún valor negativo. O sea que si yo busco un punto acá, imagino que este punto es el Observatorio Astronómico en Bogotá, el Observatorio Astronómico Nacional en Bogotá. ¿Ustedes recuerdan quién fundó el Observatorio Astronómico Nacional? Es cultura general, ¿no? Un poquito de historia. Francisco José de Caldas, para que no lo vayan a olvidar. Él fue el que fundó el Observatorio Astronómico Nacional. Francisco José de Caldas. Entonces, yo tengo este punto. Pongámosle que está en el Observatorio Astronómico Nacional. Entonces, como el 0 está aquí, estamos hablando que ese punto tiene unas coordenadas absolutas y que registran un valor de 1.000.000 de metros norte y 1.000.000 de metros este. Es decir, desde acá, desde este 0, estamos subiendo 1.000.000 de metros acá para tener estas coordenadas absolutas en 1.000.000 de metros norte. Y de acá que está en 0, porque es 0,0, entonces recorremos acá 1.000.000 de metros este. Entonces decimos que aquí tenemos unas coordenadas absolutas de 1.000.000 de metros norte y 1.000.000 de metros este. Entiéndase entonces, ingenieros, entiéndase entonces que esta enmarcación o este enmarcado de nuestro territorio en ese primer cuadrante, el propósito que tiene es que siempre sus coordenadas sean positivas, siempre sean positivas. Eso quiere decir que una coordenada por aquí en La Guajira, el norte, por ejemplo, aquí donde estoy ubicado, aquí, el norte será mayor o menor a 1.000.000. Mayor, profe. Mayor. La este será mayor o menor a 1.000.000. Mayor. Y si yo me ubico aquí en el Cauca, la norte, ¿cómo será? Menor norte y menor este. Menor de 1.000.000, y la este igual, menor de 1.000.000. Y si me ubico aquí en Puerto Leticia, la norte. Sería menor norte y mayor este. Y mayor
la este mayor de 1 millón. Entonces, ¿se entiende? Miren que en ningún momento nos va a dar un valor negativo. Ese es el sentido del marco de coordenadas nacional. De hoy en 8 días vamos a estar viendo los sistemas coordenados, el sistema internacional y los sistemas coordenados de la cartografía nacional y aprendiendo a manejar un software del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para hacer las debidas transformaciones. Bueno, entonces cojamos este punto, cojamos este punto y aislémoslo. Entonces llevémoslo acá a un lado y planteemos cómo se ve. Entonces, en ese punto, esta estación es esta estación. En ese punto yo voy a estacionar un goniómetro. Ahí estacioné un goniómetro. Entonces, al estacionar el goniómetro y orientarlo con el norte, lo que voy a leer son azimuts. ¿Ya? Voy a leer azimuts. Entonces yo voy a registrar acá 4 puntos. Voy a registrar 4 puntos. Y esos 4 puntos corresponden a un polígono, que una vez que los tengamos registrados, tendríamos esta línea, esta línea, esta línea y esta línea. Y entonces escogí este ejemplo para que hagamos un recorrido por los 4 cuadrantes. Y entonces acá en ese recorrido por los 4 cuadrantes, nosotros lo que vamos a hacer es un registro de coordenadas polares. Entonces tenemos un primer punto, un segundo y un tercer punto que están siendo radiados desde esta estación, que para este ejercicio también la voy a llamar la estación 1000. Entonces esa estación 1000, ¿qué coordenadas tiene? Pues tiene unas coordenadas absolutas, mírenlas acá, de 1 millón de metros norte y 1 millón de metros este, porque aquí lo que estoy haciendo es una ampliación de esta estación. ¿Hasta ahí vamos claros o hay alguna duda? Entonces, tenemos un primer punto, un segundo punto, un tercero y un cuarto, que los vamos a llamar el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, que van a ser el propósito de nuestro recorrido. Entonces empecemos a hacer registros. Entonces, desde la estación 1000 vamos a hacer un registro al punto A, donde vamos a leer el azimut con este ángulo beta. Vamos a leer el azimut y vamos a leer la distancia. Entonces tenemos una distancia de 68.45. La estación tiene coordenadas norte 1 millón de metros y este 1 millón de metros. Y estamos leyendo hacia el punto A un azimut de 48 grados 30 minutos. Por favor, registren esos datos en sus apuntes. De la estación 1000 hacia el punto visado A, registramos un azimut de 48 grados 30 minutos, es decir, una vez orientado el goniómetro respecto al norte, estamos midiendo acá 48 grados 30 minutos. Y luego alineamos y medimos hacia el punto A, medimos 68.45. Estamos registrando coordenada polar en el terreno. Vamos a imaginar, vamos aquí a darle como una historia, démosle una historia a ese lote. ¿Sí? Resulta que ese lote ya, olvídense que está en el Observatorio Astronómico Nacional, no. Es una estación que tiene coordenadas 1 millón de metros norte y 1 millón de metros este. ¿Listo? Y que el punto A, el punto B, el punto C y el punto D son unas guaduas que el dueño de una finca que tiene 25 hectáreas le dijo a su mayordomo. Le dijo, vea, clave una guadua aquí, otra guadua acá, acá, y ahí en ese lotecito yo se lo voy a regalar para que usted haga su vivienda. Entonces vamos y registramos en la notaría una cesión de terreno para vivienda campesina, o sea, una donación. Entonces resulta que usted es amigo o vecino o lo que sea del mayordomo que le dijo, ay, usted que está estudiando ingeniería civil, pues ¿por qué no me hace el favor y me registra
esos puntos para saber qué área tiene el lote, para poder hacer la escritura con mi patrón, ¿sí? Entonces, efectivamente, cogió un goniómetro, sea una brújula, sea un teodolito o sea una estación electrónica, y la orientó y leyó al primer punto 48 grados 30 minutos y midió una distancia de 68,45. Entonces, ¿qué ocurre con esas coordenadas polares? Que ellas tienen una proyección sobre el eje X y una proyección sobre el eje Y, que yo la estoy trasladando acá porque es paralela. Entonces, así se me forman lo que se llaman las componentes rectangulares de ese vector. Este es el vector y estas son sus componentes rectangulares. ¿Qué nombre se le dan acá en topografía a esas componentes rectangulares, ingenieros? Las acabé de decir. ¿Cómo? Delta Y y delta X. Correcto, delta Y y delta X, pero como ya estamos en topografía, entonces hablamos de delta norte y de delta este. Y son las componentes rectangulares que salen de proyectar el vector en los ejes X y Y, o sea, el eje este y el eje norte. Entonces, ese ángulo beta es este mismo ángulo beta, correcto, alternos, internos. Siendo ese este ángulo beta acá, entonces díganme por favor a qué es igual el seno de beta. Trigonometría. El seno de beta es igual a delta sobre la hipotenusa, que es 68,45 metros. Bueno, entonces, perdón, no le escuché la primera. ¿A delta qué? Delta. Delta este, el opuesto. Delta este, correcto. Entonces, el seno de beta sería delta este sobre la distancia, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, ¿a qué sería igual el coseno de beta? A delta norte. A delta norte. No me deje ahí. Sobre la distancia. Ah, sí, porque usted dice que es igual a delta norte. No me ha dicho nada. Delta norte, o sea, cateto adyacente sobre la distancia. Es decir, que yo puedo ya, con eso que ustedes me acabaron de decir, deducir entonces que el delta norte es igual al coseno de beta multiplicado por la distancia, ¿sí o no? ¿Es correcto? Sí, profe. O sea que el delta este sería entonces el seno de beta por la distancia. Entonces, sacamos una primera conclusión en este desarrollo donde decimos que las coordenadas relativas delta norte y delta este en función del azimut y la distancia, pues son el delta norte, el coseno del azimut multiplicado por la distancia. Y el delta este sería el seno del azimut multiplicado por la distancia. Entonces, para nuestro ejercicio, diríamos, verifiquen por favor este valor, porque en algún momento yo les doy un valor aquí incorrecto. Verifiquen que este valor sí es más 45,36. Estamos diciendo, delta norte es igual al coseno del azimut, o sea, coseno de 48 grados, 30 minutos, multiplicado por la distancia, 68,45, verifiquen que efectivamente me da más 45,36. Y profecía. Correcto, muy bien. Entonces, ahora, el delta este sería el seno del azimut, seno de 48 grados 30 minutos, por la distancia. Verifiquen que sí me da 51,27. Sí, profecía. Correcto, muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que este delta norte, 45,36, es la distancia que hay de este punto a este punto, ¿sí? Y yo sé que estoy sobre 1.000.000 de metros, ¿correcto? Yo sé que estoy sobre 1.000.000 de metros, pues dice acá. Es decir, aquí yo voy a decir
que el norte de un punto visado, cualquiera, pero concretamente el norte de A, es igual a que en función de lo que acabamos de ver, es igual a la coordenada norte de la estación que lo está observando, más, y es una suma algebraica, por eso esto lo vamos a cerrar entre paréntesis, porque esto en cualquier momento nos da negativo, es más el coseno de beta por la distancia. Este coseno de beta más la distancia, ¿qué es, ingenieros? Lo que nos dio delta norte. Tiene un nombre, ¿eso qué es? Coseno de beta por distancia. ¿Qué es? Delta norte, profe. El delta norte, exactamente, es el delta norte. O sea que nosotros ya sacamos una primera forma general, que es la norte de cualquier punto visado es igual a la norte de la estación que lo está generando, más algebraicamente el delta norte. ¿Correcto? Expresado acá, el coseno del azimut por la distancia. O sea que verifiquen, por favor, tenemos acá, de acuerdo a esto, la norte de A es la norte de la estación, que es 1.000.000, más 4536, nos da 1.045.36 metros. ¿Nos queda claro? La forma general para calcular la norte de cualquier punto visado. ¿En función de quién? En función de las coordenadas polares. Y esas coordenadas polares me calculan las relativas. Y tiene lógica. Me dice, es que esto mide 4536, o sea, son 4536 que están por encima de 1.000.000. Ustedes mismos me lo dijeron ahora cuando me ubiqué en La Guajira. Ah, eso le va a dar por encima del 1.000.000. Entonces esto está por encima del 1.000.000, 45.36. Ahora, ¿cómo está la este del punto A? Si aquí yo tengo 1.000.000 de metros este, véalo acá, 1.000.000 de metros este, pues está al lado derecho de ese 1.000.000. O sea que el valor debe ser, ¿cuál? Lo veo, 1.050.000. 1.000.000, es que ahorita dijeron 1.000. 1.000.000 más 51.27, que es esta parte de acá. Porque la forma general me dice, vea, coja la, vámonos acá. La este del punto A es la este de la estación, más algebraicamente sus relativas. Y su relativa me dio 51.27. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tenemos nosotros que la este de A sería 1.000.000 de metros más 51.27, que es la distancia de aquí acá. De tal manera que lo prometido es deuda. Dijimos, vamos a partir de unas coordenadas absolutas, vamos a recorrer por unas coordenadas polares, las cuales vamos a convertir en relativas, y a través de ellas retornamos a dar unas coordenadas absolutas. O sea que realmente estamos diciendo que las coordenadas absolutas del punto A están en función de las coordenadas polares registradas desde la estación. ¿Se entiende o necesita más claridad? Ustedes deben de tener apuntado ahí en su cuaderno estas dos formulitas. Y estas fórmulas, que son cálculo de las coordenadas absolutas de un punto visado en función de las polares registradas desde una estación. Así tal cual como lo estoy diciendo. Cálculo de coordenadas absolutas, ¿sí? Cálculo de coordenadas absolutas en función de las coordenadas polares registradas desde una estación conocida. ¿Y qué quiere decir conocida? Que le conocemos sus coordenadas. Entonces vamos a seguir con el punto B. El punto B lo vamos a registrar, y entonces a este punto B, desde la estación, ¿cuál estación? La estación 1000, que es la misma estación que le está registrando. ¿Registramos qué? Registramos un azimut de 121 grados 18 minutos. Es decir, desde acá, desde el norte, se midió. Pasamos por 90
y llegamos aquí a 121 grados 18 minutos. Y se midió una distancia de 69.03. Entonces, de una vez, por favor, calcúlenme el rumbo en función de ese azimut. ¿Qué cuadrante es? El 2. Segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, ¿a qué es igual el rumbo en función del azimut? 180 grados menos el azimut. ¿Y eso nos da cuánto? 58 grados, 42 minutos y 0 segundos. Y entonces, ¿cómo sería el rumbo ahí? Cuadrantes. Sureste. Sur, 58 grados 42 minutos. Este. Ahora cojan su calculadora, por favor. Y saquen el coseno con 4 decimales del azimut. O sea, coseno de 121 grados 18 minutos con 4 decimales. ¿Cuánto les da? Profe, menos 0,5195. ¿Alguien tiene algún valor diferente? Bueno, ahora, dijimos que el valor del rumbo era ¿cuál? ¿Lo apuntaron, ingeniero? 58 grados 42 minutos al este. Entonces, sáquenle el coseno a 58 grados 42 minutos. 0,5195. Nos dio lo mismo, correcto. Entonces sacamos una segunda conclusión el día de hoy, para que la apunten. El valor absoluto del coseno y del seno de un azimut es igual al coseno y seno de su rumbo equivalente. Pero tenemos una diferencia. ¿En qué nos dio la diferencia? Que es negativo. El del azimut nos dio negativo y el de rumbo nos dio positivo. ¿Por qué? Porque el coseno y el seno entre 0 y 90 grados siempre será positivo. Entonces, aquí viene el razonamiento. Venga, entonces yo ¿cómo hago? Pues muy bueno, porque cuando trabaje con el azimut de una vez me va a dar el signo, de una vez. ¿Qué me dijo ahí? Que el coseno era negativo, ¿sí? O sea que me está diciendo que si yo multiplico ese negativo por esa distancia, pues me va a dar negativo acá donde estoy señalando, ¿sí? Y el seno de 100, saquemos el seno de 121 grados 18 minutos. 0.854. 0.854. Positivo. Sí, señor. Está positivo. ¿Por qué? Porque el seno me va a dar esta proyección de aquí. Y está a la derecha del punto de la estación. O sea que es positivo. Entonces la pregunta es, bueno, y entonces cuando yo trabaje con el rumbo, ¿cómo sé si es positivo y negativo? Porque yo no voy a tener a toda hora una gráfica acá que me permita verlo. Entonces, ¿de qué manera me doy cuenta yo qué signo tienen las proyecciones? ¿Sí? Entonces, es decir, ¿qué signo van a tener las relativas? Dijimos que el rumbo era ¿qué? Sur-este. Ojo, sur-este. Entonces, el primer cuadrante es ¿qué? Sur. Y sur está acá al lado negativo. O sea que esa proyección va a dar aquí sobre el sur. Entonces, la proyección norte nos dará negativa. Y luego me dice, este va para el este. Entonces, si va para el este, la proyección va a ser positiva. Entonces, cuando yo trabaje con el rumbo, los cuadrantes me dicen cómo van a ser. Por ejemplo, tengo un rumbo sur 10 grados oeste. Sur 10 grados oeste. ¿El delta norte positivo o negativo? Es negativo, profe. Negativo, porque dice el sur. Y oeste, el delta este es positivo o negativo.
También es negativo. También es negativo porque va para el oeste. ¿Alguien no entendió eso? Para mí ese silencio siempre es que todo el mundo lo entendió. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, ya podemos decir nosotros que trabajar en la forma general con el azimut no importa el cuadrante. La ventaja es que en la calculadora él siempre me va a dar a mí el signo. Entonces, acá tenemos el delta norte y el delta este. Y de acuerdo a lo que vimos anteriormente, diríamos que la forma general es que el delta norte, pues que ya dijimos que es coseno de beta por D, ¿sí? Y el delta este, el seno de beta, que el beta es azimut. Entonces, reemplazando, verifíquenme por favor estos dos resultados, ingenieros. Verifiquen estos dos resultados con sus respectivos signos. Sí, profe, están bien. Están bien, ¿cierto? Entonces vámonos a las coordenadas absolutas. Verifiquen entonces estas dos coordenadas absolutas. La forma general me dice la norte de la estación más algebraico el delta norte. La este de la estación más algebraico la delta este. Aquí tenemos menos 35,86 menos 35,86 más 58,98 más 58,98. Entonces verifiquen que sí me dé ese resultado. Sí, profe. Queda claro el cálculo de la coordenada absoluta para el punto B. Entonces, como está claro, vamos para el punto C. Al punto C, desde la estación 1000, vamos a registrar un azimut de 211 grados 5 minutos. Veamos. Tengo 0 grados acá, 90, 180, 211 grados 05 minutos. Y una distancia de 71,64. Entonces, díganme ustedes cuáles son las coordenadas absolutas del punto C. Dígame. 999.938.65 metros. Punto 65. ¿Alguien tiene un valor diferente a ese? ¿No? ¿Quién tiene un valor de la este? Profe, 999.963,01 metros. Nos acaban de decir 999.963.01 metros por el este. ¿Alguien tiene un valor diferente a ese? Para que lo refute, lo corrija, mejor dicho, para que le haga interventoría. ¿Alguien tiene algún valor distinto? ¿O todos están coincidiendo en esos valores? Entonces veamos. Ahí tenemos la conclusión. Por el norte tenemos 999.938.65, correcto. Y por el este 999.963.01. Si todo les dio, si nunca lo refutó, entonces quiere decir que en este momento todos estamos en capacidad de calcular una coordenada absoluta en función de una polar. O sea que nos podemos ir para el punto D. Pero antes de irnos para el punto D, vamos a aprender a manejar la calculadora para este caso. Yo a ustedes les mandé un video para que aprendieran a manejar las memorias, la memoria de respuesta, la memoria variable, las memorias variables y ¿cómo se llaman las otras memorias? ¿La memoria qué? Independiente. Que la memoria de respuesta es esta teclita que dice ANS. Que las memorias variables son estas letricas que dicen A, B, C, D, ¿correcto?
y que las memorias independientes corresponden a esta teclita que dice M+. Por favor, si no lo han visto es porque están atrasados, ¿ya? Están atrasados. Entonces vamos a mirar de qué manera utilizar nosotros las memorias variables para hacer estos cálculos. Entonces, vamos a decir que vamos a entrar, y trabajen todos a la par conmigo, por favor, trabajen a la par conmigo. Entonces vamos a entrar la norte de la estación, la vamos a entrar en la variable Y. La este de la estación la vamos a entrar en la variable X. Entonces tenemos 1.000.000 chief stop Y. O sea, ya entré el valor de la coordenada norte. Ahora, 1.000.000 lo entro en Shift Stop X. Espere que no me tomó la tecla. Shift Stop X. Puedo borrar. Quiero verificar si efectivamente lo guardé o no. Para eso es esta tecla Recall. Te digo, Recall X. Ahí está guardado el 1.000.000. Puedo borrarlo. Recall Y. Ahí está guardado el 1.000.000. Hasta ahí vamos claros. Guardamos las coordenadas de la estación. Bueno. Ahora, el azimut, este azimut, yo lo voy a guardar en la variable A de azimut. Y la distancia la voy a guardar en la variable D de distancia. Pues para recordarlas fácil. Entonces yo digito 211 grados 5 minutos y los guardo ¿en dónde dijimos? En A, profe. En A. Le digo Shift Stop A. Puedo borrar. Quiero verificar si está ahí. Pues Recall A. Ahí está. Y luego la distancia 71.64 la voy a guardar en la D. Shift Stop D. Listo. La guardé en la D. Ya tengo valores de estación y tengo valores de punto visado. Voy a formular. Entonces, para formular, ¿yo qué digo? Digo que alfa Y, que es el norte, más, abro paréntesis, el coseno ¿de quién? De alfa A. Cierro aquí. Multiplicado ¿por quién? Por alfa D. Espere que aquí alfa D, porque me está saliendo, no me está tomando, ¿no? Alfa D, cierro paréntesis. Aquí me quedó formulado que la forma general, esta que estamos viendo aquí abajo, me quedó formulada aquí. La norte de la estación más el coseno del azimut multiplicado por la distancia, ¿sí? Igual 999.938.646, o sea 65. Vamos a formular ahora la este. Le digo alfa X más, abro paréntesis, el seno de alfa A. Es que aquí mi cursor no lo toma bien. Alfa A, listo. Cierro. Eso multiplicado por la distancia que está en alfa D. Cierro paréntesis. Igual. 999.963.01. Entonces ustedes dirán, pero eso es muy largo ponerme a formular. No, es que la intención de formular es que yo desde esa estación pueda calcular todos los puntos visados.
Por ejemplo, vamos a revisar el punto 1, o sea, el punto A. Tenemos la misma estación, o sea que XY no tenemos que cambiarlo, ¿sí? Ahora, recuérdenme en el azimut que registramos para el punto A. ¿Cuánto fue? 48 grados, 30 minutos. 48 grados, 30 minutos. ¿Y la distancia? 68.45. ¿60 y qué? 68.45 metros. 68.45. O sea que yo, ¿qué es lo que hago acá? Yo simplemente digo 48 grados, 30 minutos. Los voy a entrar en la variable shift esto A. Y 68.45 lo voy a entrar en la variable shift esto D. Ahora, ¿qué hago? Miren este tamborcito que hay aquí en la mitad. Usted coge la flechita y sube y busca aquí en la memoria en donde encuentra la fórmula de Y. Ahí la encontró. Como ya la encontró, simplemente dice igual. Y le dio, revisen, estamos chequeando, 1.045.36. ¿Está correcto con la primera que hicimos? Sí, profe. Ahora, necesito la X, entonces vuelvo y subo y busco la fórmula. Ahí encontré la fórmula. Entonces, le digo igual. Me dio 1.051.266. Revisemos las del B. Recuérdenme el azimut del B, por favor. 121 grados, 16 minutos. Distancia. 69,3 metros. 69 punto. Punto 3. 03. 69.03. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, 121 grados, 18 minutos. 18 o 16. 18. 18. Ah, es que me habían dicho 16. 121 grados, 18 minutos. Distancia 69.03. ¿Sí? Entonces yo digo 121 grados, 18 minutos. Los incorporo ¿en dónde? Shift, esto, A. Y ahora 69.03 los incorporo en la memoria variable shift, esto, D. ¿Qué hago? Nuevamente busco la fórmula. Busquemos la fórmula en Y. Ahí está. Ya la encontré, entonces le doy igual. Entonces tenemos que la coordenada norte del punto visado B es 999.964.14. Verifiquen. Sí, profe, está bien. Ahora, necesito la este. Luego subo y busco la fórmula de la este, X. Igual. 1.058.98. Verifiquen. Sí, profe. Bueno. ¿Entendieron con memoria variable cómo formular y aprovechar esas fórmulas? Usted puede entrar a la fórmula que quiera y aprovechar esa fórmula para utilizarla cuantas veces sea necesario. Mire que en este caso yo solamente estoy cambiando las dos variables. Las de la estación están ahí. ¿Sí? Bien. Si yo borro acá, ¿qué tengo ahí en X? Recall X, tengo el millón guardado. Recall Y, tengo el millón guardado. Entonces usted lo que quiere calcular es un solo punto, este que tenemos en pantalla. Entonces usted ¿qué hace? Dice simplemente alfa X, perdón, alfa Y más, abre paréntesis, coseno de ¿quién? Coseno de 211 grados
5 minutos multiplicado por 71.64. Cierra paréntesis, igual, y ahí tenemos, a ver, que yo creo que yo hice aquí algo malo. Porque estoy en este punto 211.75. Voy a revisar. Yo creo que le tiene que poner el 0 segundos al ángulo. No, no es necesario. Voy a mirar a ver qué pasó. Aquí tengo Vale, va a dar un paréntesis. Sí, tengo el Y. Tengo el Y, entonces es alfa Y, seguramente no cerré alguno, más, me faltó cerrar un paréntesis, sí, más coseno, sí, no cerré un paréntesis, más coseno de 211 grados, 11 grados, 5 minutos, cierro el paréntesis, multiplicado, eso fue lo que no hice ahorita, multiplicado por 71.64, cierro paréntesis, igual, entonces ahí tengo 999.938.65. Y puedo decir, alfa X más el seno de 211 grados, 5 minutos, cierro este paréntesis, multiplicado por 71.64, cierro el paréntesis, igual, tengo 999.963.01. Dos formas, si usted quiere calcular un solo punto, pues simplemente hace la fórmula directa. O si quiere calcular varios puntos, guarda la estación en X y Y. ¿Quedó claro, ingenieros? Manejo de la calculadora con memorias variables en formulación. Eso quiere decir que ya calcular una coordenada, eso en menos de un minuto ya está calculada. ¿Entendido? De todas maneras, aquí queda grabado. Bueno, entonces ya está entendido. Vámonos al punto D. Para el punto D, tengo acá, desde la estación 1000, que tiene 1.000.000 y 1.000.000, se lee 348.32, o sea, llevo 90, 180, 270, 348 grados, 32 minutos y una distancia de 70.44. Estrenen pues método y verifiquen estas coordenadas que les estoy dando acá. Verifiquen si sí son o no son estas coordenadas que tengo aquí. Ya cojan directamente esa calculadora. Sí, profe, sí da. Verificado. Entendido, ingenieros, el tema del cálculo de coordenadas absolutas en función de coordenadas polares registradas desde una estación conocida. Bien, ya tenemos. Apunten este cuadrito, por favor, dejándole otro espacio aquí que lo vamos a llenar ahorita. Entonces, registren este cuadrito, que este cuadrito no es más que el resultado de lo que acabamos de hacer. Aquí están las coordenadas que calculamos. Entonces, repito, apunten en este cuadrito y dejan un espacio acá abajo también para llenar ahora. Listo, entonces resulta que esto lo van a llevar a la notaría. Entonces, en la notaría necesita que, para hacer la minuta de la escritura, necesitan tener las coordenadas de los puntos conformantes del área. Ya las tenemos. Necesitan, entre punto y punto, tener el valor del rumbo y el valor de la distancia horizontal. O sea, de A a B, qué rumbo hay y qué distancia horizontal. De B a C igual, qué rumbo y qué distancia horizontal. Lo mismo de C a D. Eso se llama alinderamiento. O sea, minuta de alinderamiento. De igual manera, obviamente necesitan el área. Entonces, empecemos por hacer claridad de cómo vamos a calcular el rumbo y cómo vamos a calcular la distancia. ¿En qué? En función de estas coordenadas absolutas. Entonces, vámonos acá a lo que es la parte de analítica de coordenadas, parte fundamental, imprescindible en la interpretación topográfica. Entonces,
Vamos a ubicarnos como cualquier punto en el primer cuadrante, porque sabemos que acá en el territorio nacional todos me van a dar en el primer cuadrante. Entonces voy a tomar este ejemplo, un punto 1 y un punto 2, del cual vamos a calcular la distancia y vamos a calcular el rumbo. Entonces, estos dos puntos tienen coordenadas absolutas, obviamente. El punto 1, pues tiene su coordenada absoluta norte su 1 y este su 1. Y el punto 2 tiene su coordenada norte sub 2 y este sub 2. ¿Sí? Las coordenadas relativas o componentes rectangulares, entonces me conforman a mí este triángulo, en donde este cateto o delta este, el delta este será igual a ¿qué? Al valor que yo tenga en la este del punto 2 menos el valor que tengo en la este del punto 1. Es decir, este sub 2 menos este sub 1 es esta distancia. Y el delta norte es el valor que tenga en norte sub 2 menos norte sub 1. O sea, delta norte será igual a norte sub 2 menos norte sub 1. Tenemos además, entonces, aquí que averiguar el valor de alfa, el valor de beta y el valor de DH. DH es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Como es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, recordamos la fórmula de Pitágoras, el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea que DH, que es la hipotenusa, ¿sí? DH, que es la hipotenusa, será igual a ¿qué? Ingenieros. Ahí está. Ahí está. Raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, primer cateto, norte sub 2 menos norte sub 1. Más, segundo cateto, este sub 2 menos este sub 1. ¿Sí? Teniendo esa fórmula ahí, pongámosla ahí en stand-by, ¿sí? Para que ahora hagamos su respectiva aplicación. ¿Quedó claro esa fórmula de dónde salió? ¿Sí? ¿O alguno tiene una duda? Teorema de Pitágoras. Vamos a averiguar ahora este ángulo beta. Este ángulo beta, ¿con qué función trigonométrica en base de los deltas puedo trabajar? Con tangente, profe. Con tangente. Entonces, vamos a hacer el valor angular del rumbo. Es decir, vamos a ver cuántos grados, cuántos minutos y cuántos segundos tiene este valor en beta. Entonces, ¿a qué es igual la tangente de beta? A opuesto sobre adyacente. ¿Y el opuesto cómo se llama? E2 menos delta E. No, ahí en la gráfica está expresado. Este sub 2 menos este sub 1. Y el adyacente. Norte sub 2 menos norte sub 1. O sea que nosotros decimos que beta, o sea el rumbo, es igual a ¿qué? A la tangente a la menos 1 de este sub 2 menos este sub 1 y norte sub 2 menos norte sub 1. Ese valor angular lo vamos a tomar en valor absoluto, porque es el valor angular. Entonces usted verá a quién toma como 1 y a quién toma como 2. Puede decir, ah, es que el 1 va a ser aquí y el 2 va a ser acá. Y entonces reemplaza aquí, ¿sí? Reemplaza acá. Entonces, ingenieros, empecemos reemplazando aquí en la distancia horizontal. Para el ejemplo que tenemos, norte sub 2 lo reemplazamos por la norte de B. Norte sub 1 la reemplazamos por la norte de A. Este sub 2 lo reemplazamos por la este de B. Y este sub 1 por la este de A. Calculemos cuánto nos da esa distancia. Ahí les pongo pues las coordenadas de A y B por si no las copiaron. Ahí están. Luego a mí me da 85,59 metros. 85,59. Tengo un primer valor. ¿Alguien tiene un valor diferente?
Profe, a mí me dio 81,59 metros. 81,59, van dos valores diferentes. ¿Alguien tiene un Profe, valor igual a esos? yo corrijo, me dio lo mismo que la compañera. Ah, A mí 81,59. también, profe. Ok, o sea que tenemos que la distancia entre A y B es 81,59. Ya vamos a verificar. Todos verifiquen ese valor, porque si alguien tiene un valor distinto, dígalo. No, a mí me da distinto. Listo, y hace la corrección. Ahora, reemplacemos aquí. Reemplacemos. La este es un 2, el A este de B. La este es un 1, la este de A. Norte sur 2, la norte de B, y norte sur 1, la norte de A. Tangente a la menos 1. Y me dan el valor absoluto del rumbo en grados, minutos y segundos. Ya tenemos un primer valor que es la distancia. Vamos a verificar ahora. Ahora calculen el valor de beta. Entonces 5 grados, 5 grados. 25 minutos y 21,68 segundos. Me están dando un resultado, ingenieros. 5 grados, 25 minutos, 21,68 segundos. ¿Alguien tiene un valor diferente para refutar este? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? 5 grados. No, ¿Cuánto? profe, a mí también me da igual. 5 Profe. grados, 25 minutos, 21,68 fue el primer valor que me dieron. ¿Alguien tiene algún otro valor distinto? Sí, profe, es igual. Pero ahí no se nombraría que sur, 0,5 No, grados. no. Por eso yo le dije, valor absoluto del rumbo. O sea, lo que estoy pidiendo es, miren aquí, estoy pidiendo el valor angular del rumbo. No hemos hablado de cuadrantes todavía. No hemos hablado de cuadrantes, sino el valor angular del rumbo. Me dieron 5 grados, 25 minutos, 21,68. Entonces estoy preguntando, si alguien tiene un valor distinto. Verificado. Distancia horizontal, 81,59. Correcto. Ahora, valor angular absoluto del rumbo. 0,5 grados, 25 minutos, 22 segundos, ya aproximados con ese 21,68. Ahora, lo que está diciendo la ingeniera, bueno, ¿y eso qué? ¿Para dónde va? ¿Eso va para el norte, para el sur, va para el este o va para el oeste? Entonces tomen nota, por favor, de lo que vamos a hacer ahora a continuación, que se llama análisis de cuadrantes. Análisis de cuadrantes. Resulta que la tangente es positiva en 2 cuadrantes y es negativa en 2 cuadrantes. Obvio, porque es que yo puedo ir de aquí para acá o de acá para acá, ¿sí? Entonces, por eso la tangente me da positiva en 2 y negativa en 2. Y como ustedes no tienen a la mano una gráfica que les ayude, necesitan saber, bueno, cuénteme eso, ¿qué es? ¿Para dónde va? ¿Por qué? Porque le dio negativo, pero es que le da negativo en 2 cuadrantes, o sea que tiene 2 posibilidades. Y le da positivo en 2 cuadrantes, o sea que tiene 2 posibilidades. Por eso usted aquí, ¿qué hace? Coge el valor absoluto y luego mire lo siguiente, atentos. ¿Voy de dónde? Voy de A para B. De A para B. Entonces, ¿qué digo? De A, de 1.045.36 metros para llegar a 999.964.14, ¿debo sumar o debo restar? Restar. Debo restar. Entonces, ¿para dónde voy? Para el sur. ¿Sí? Si tengo que restar, es porque voy para el sur. Entonces ya me apareció la primera letra del cuadrante. ¿Quedó claro eso que acabamos de hacer? Para definir si era norte o sur. ¿Podría repetirlo un momentito otra vez, por favor? Vamos a repetirlo. Vamos de A para B. De A para B. De 1.045.36 metros norte a llegar a 999.964.14 metros, ¿debo sumar o debo restar? ¿Quién me estaba preguntando? Restar. Si debo restar, ¿para dónde voy? Obvio, voy para el sur. Y es la parte negativa. Por eso el rumbo es hacia el sur. Pero si yo fuera de B para A, de 999.924.14, para llegar a 1.000.000 tengo que sumar. Obvio, el contrarrumbo va para el norte. ¿Sí?
claro el primer análisis de esta primera letra. Hagamos el análisis de la segunda letra. O sea, ¿para dónde va? ¿Para el este o para el oeste? Entonces, de A para B, de 1.051.27 para llegar a 1.058.98, ¿debo sumar o debo restar? Sumar. Debo sumar. Entonces, si voy a sumar, ¿para dónde voy? ¿Para el este o para el oeste? Para el este. Para el este. Obvio, voy para el este, porque necesito un valor positivo. Eso, ingenieros, es el análisis de cuadrantes para que lo tengan muy en cuenta. Una vez que tienen calculado por fórmula el valor absoluto del rumbo, analizan el cuadrante y saben entonces de dónde, para dónde se está midiendo ese rumbo. ¿Está claro? Entonces veamos, trasladémonos nuevamente a nuestra figura de acá del punto. Pero antes de eso, miren que esto está en sureste. Sureste es segundo cuadrante. En el segundo cuadrante del azimut, en función del rumbo, es igual a ¿qué? $180 menos el rumbo. Verifiquen si ese valor que tengo ahí de azimut es correcto o no. Y si es correcto, lo anotan. Si no, me lo corrigen. Es correcto, pues. Listo. Entonces, apunten por favor esos resultados que nos dio en el primer lado, de A hacia B, porque ya los vamos a aprender a calcular de forma directa en la calculadora, con una función que trae la calculadora científica. Les tomen nota, por favor, de esos resultados. Entonces, a ver, dibujen ese polígono, dibújenlo ahí en sus apuntes. Y ya tenemos el primer resultado en el primer lado. Lo registran. Dibujen el polígono. Pues suficientemente amplio para que sobre estos lados apunten lo que nos va a dar la distancia y el rumbo. Distancia y rumbo, distancia y rumbo. Aquí están los valores que ustedes ya tienen ahí en un cuadro. Bueno, bien, ingenieros. Entonces, a ver, vamos a hablar entre B y C. Entre B y C. Entonces, calculen, por favor, o más bien que calculen, verifiquen este valor. A ver si está correcto o no. Rumbo 75 grados, 07 minutos, 32 segundos al oeste. Distancia horizontal 99.30. Me voy a adelantar aquí al análisis de cuadrantes. Miren, está dando suroeste, está entre B y C. De 999.964.14 para llegar a 999.938.65 debo sumar o restar. Restar. Por eso voy para el sur. Ahora, de 1.058.98 a 999.963.01, ¿hay que sumar o restar? Restar. Restar, por eso voy para el oeste. Y esto da con el valor angular, la forma de valor angular, y esto da con la fórmula del teorema de Pitágoras. Verifiquen esos valores, por favor. Pero la distancia está bien, a mí me da 99.21, solo aproxima 99.3. Sí. Y el valor angular del rumbo. Y el valor angular del rumbo me da 75 grados, 7 minutos, 31.62 segundos. O sea, aproximado 32 segundos. Listo. Entonces, ingenieros, registran ahí en su polígono estos datos, porque los vamos a verificar con otro sistema. Entonces, registren esos datos, por favor. ¿Cuánto está dando entre C y D? ¿Y cuánto está dando entre D y A? Entonces, registren los datos, por favor. Vamos a verificar esos valores. Entonces, para eso, vamos a aprender a manejar en la calculadora, vamos a manejar una
una función que tiene les voy a llamar mi primera calculadora. Listo. Mi primera calculadora. Voy a verificar el valor entre C y D. Entre C y D. Entonces, miren en sus calculadoras, por favor, busquen donde diga POL. Yo en este momento les estoy mostrando aquí donde dice, algunos la tienen grabada directamente en la tecla y otros la tienen así en color amarillito encima de una tecla. Búsquenla en dónde la encuentran. Identifiquen en dónde está para ahora que la vamos a usar. Listo, profe. ¿Ya la encontraron? ¿Todos la encontraron ya? Ahora busquen dónde está la coma. Yo la coma la tengo aquí. Igual, hay unos que tienen la coma grabada directamente en la calculadora y otros la tienen así como la tengo yo ahí. ¿Ya encontraron la función POL y encontraron la coma? Sí, profe. Muy bien. ¿Eso qué es? Eso es la función de conversión de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Por eso está registrada como POL, POL de polar. Entonces, con ello yo puedo transformar coordenadas rectangulares en polares. Entonces, vamos a activar la función POL. Entonces, en este caso, yo le digo Shift POL. Perdón que le dije la que no era. Shift POL. Y en pantalla nos queda así, POL y un paréntesis abierto. Todos tienen ya en pantalla POL y paréntesis abierto. Sí, profe. Bien, entonces vamos a ingresar una primera resta. Esa primera resta es norte sub 1 menos norte sub 2, pero hay que tener en cuenta una cosa. La resta la vamos a ingresar digitando primero el valor del norte a donde estoy llegando. En este caso, como voy de C para D, yo empezaría por la norte de D, porque es allá donde voy a llegar. Entonces le digo 1.069.03. Vayan trabajando conmigo. Necesitamos 1.069.03 menos la norte del punto de donde estoy saliendo, o sea, de C, y esa es 999.938.65. Registrada esa resta, entonces le doy coma, shift y digito la coma. Ahora voy a entrar a una segunda resta. La segunda resta es la este del punto a donde voy a llegar, menos la este del punto de donde estoy saliendo. Entonces yo voy a llegar al punto D, y el punto D tiene 999.986, menos la este del punto C, que es de donde estoy saliendo, 999.963.01. Registrada esa segunda resta, cierro el paréntesis. Bueno, ahí no vayan a seguir, ténganlo ahí, ténganlo ahí. Hay unas calculadoras que ahora que le demos igual, me va a dar la distancia con un valor R y me va a dar el valor del teta, el valor angular. En cambio, hay otras calculadoras que solamente le van a entregar la distancia. Entonces, ahora me dicen quién le da cuál y cuál le da cuál. Entonces, dele la tecla igual.
Entonces mi calculadora entrega el R, que es la distancia, 132.39. Exactamente, estamos verificando ese valor. Y luego me entrega, acá yo miro con las flechitas, me entrega un teta de 10.002809 en sexagesimal. Los que solamente les entregó la distancia. A ver, uno que me diga a quién entregó solamente la distancia. Profe, a mí. Mire que en su calculadora encuentra la memoria variable aquí, la E y la F. ¿Sí ve que en la mía no está? Y en la suya encuentra aquí E y F. Sí, profe. ¿A quién más le dio solamente la distancia? Al resto les dio como me dio a mí. Entonces, si les dio como me dio a mí, nosotros vamos a encontrar el valor de la distancia en la variable X y el valor del azimut en la variable Y. Y al que le da directamente solo la distancia, encuentra la distancia en la variable E y el azimut lo encuentra en la variable F. Entonces, ¿cómo se buscan? Recuerde, en mi caso, recall X. O sea, muéstrame la memoria variable X, 132.39. Ustedes lo están haciendo también. Y ahora le decimos, recall Y. Nos dio el valor del azimut. Entonces, acá le decimos shift, grado, minuto y segundo, 10 grados, 0 minutos, 0.75 segundos, o sea, 0,1 segundo aproximado. Como es primer cuadrante, este rumbo es norte, 10 grados, 00 minutos, 0,1 segundo, este. ¿Lo verificaron en sus dos calculadoras? Profe, ¿usted qué le dio para cambiarlo a grados y minutos? Invertido grados, shift, grados, minutos y segundos. O sea, lo estoy pasando de sexadecimal a sexagesimal. Entonces vamos a verificar, ingenieros, acá lo que se llama el caso de excepción. Vamos a mirar este. Vamos a mirar. A ver, yo lo pongo aquí. A ver, lo voy a ver entre B y C. ¿Listo? Vamos a hacerlo entre B y C. Entonces, activamos polar. Shift, polar. Y vamos a marchar juntos. ¿Empiezo por dónde? ¿Por la norte de C o por la norte de B? La norte de C. Por la norte de C. 999.938.65. Menos la norte de B. 999.964.14. Ya tengo la primera resta, le doy coma. Shift, coma, porque yo la tengo en amarillito. Ahora, me voy con la este de C, 999.963.01 menos 1.069.03. 1.060.000, ¿sí lo dijiste bien? 1.000.000, a ver que no me haya equivocado. 1.069.000, sí, 03. ¿Sí? Ve que yo había digitado mal acá. 1.058.98. Yo lo había digitado mal. Cierro paréntesis. Igual. Vamos a pedir resultados. Recalcular. Entonces, pasémoslo aquí.
recalcular el X para mi calculadora, 99.30. Verifiquen ustedes también el resultado. Pues, recuerden la ingeniera que le da directamente la distancia, que lo encuentra en E. Ahora, recalcular en Y. ¿Qué pasó con este dato? ¿Qué le ven de particular? El signo. El signo. Entonces tomen nota, cuando el resultado nos da negativo, ahí de una vez y sin pensarlo, súmele 360. Súmele 360 y ya el valor que me dé, ese es el valor del azimut. Ya vamos a explicar por qué. Entonces, si el ángulo les da negativo, de una vez más 360. Y ya esto que resulta, ese es el azimut. Entonces, en este caso, este es el azimut. Shift 255 grados, 7 minutos, 31.62. ¿Qué cuadrante es ese? Tercer cuadrante. El rumbo en el tercer cuadrante en función del azimut es igual a ¿qué? Azimut menos 180. Azimut menos 180. O sea que yo de ahí, de una vez le digo, menos 180, sí, menos 180 igual, y invertido grado, minuto y segundo. Entonces tengo, como este es el cuadrante, es sur-oeste. Y el valor, 75 grados, 7 minutos, 31.62 segundos al oeste. Ustedes tengan en cuenta, cuando apliquen esta función de conversión a polares, si el valor angular les da negativo, de una vez más 360. Ya vamos a explicar por qué razón. Y lo vamos a explicar ahora después de que ustedes verifiquen entre D y A. Entonces verifiquen esos valores entre D y A utilizando esta aplicación. Yo voy a utilizar la otra calculadora. Esta calculadora es como la de la ingeniera. O sea, tiene la variable E y la variable F. Y aquí la coma la tiene directa. Y aquí tiene la función polar. Entonces voy a calcular entre D y A. Le digo, shift polar. Shift polar y voy entre D y A. Entonces empiezo por la norte de A. 1.045.36 menos la norte de D. 1.069.03. Espere que apunté mal. 1.069.03. Coma. Aquí la coma la tengo directo. Ahora, la este de A. 1.051.27 menos la de D, 999.986.00, cierro paréntesis, igual, no me da sino la distancia, 69.42.943. Entonces, como este sí tiene la E y la F, yo le digo, recalcularme la E, 69.43, recalcule F. Ahí tengo el valor. Le digo, eso es igual. Puedo borrarlo y entonces digo 180 menos la memoria de respuesta. Entonces ahí me da 70 grados, 4 minutos, 1 segundo. Por eso yo tenía las dos calculadoras, para poder contarle lo que podía ocurrir con una calculadora y con la otra. Bueno, está claro, ingenieros, cómo calcular el alineamiento, rumbo, azimut, distancia horizontal, utilizando la función de conversión polares.
De todas maneras, aquí les está quedando grabado paso por paso, por eso les abrí las calculadoras, para que miraran lo que ocurría con las diferentes funciones. Ya tenemos las coordenadas de los puntos, ya tenemos el rumbo y la distancia de todos los lados. Ahora, ¿qué nos está haciendo falta? El área. El área. Entonces vamos a mirar el área. Pero antes de mirar el área, les voy a explicar por qué lo del negativo, para que no se queden con esa duda. Resulta que el lenguaje de máquina, cuando yo le entro la primera resta, como la primera resta que le entro es justamente la que tiene que ver con las nortes, entonces ya la máquina va a tomar el origen de los ángulos desde el norte. Si yo le entrara la primera resta, la del este, empezaría a tomar los ángulos desde acá. Entonces, y toma desde acá, y los ángulos en primero y segundo cuadrante me van a dar positivos, pero los ángulos entre tercero y cuarto cuadrante me van a dar negativos. Es por ese motivo que cuando me da negativo, yo le sumo 360. Y si me da un negativo menor de 90 grados, ese valor absoluto será ¿de qué? Ojo la pregunta. Si me diera un negativo menor de 90 grados en absoluto, ¿qué sería? El mismo valor del rumbo, porque estaría tomando un valor de aquí para acá. Entonces, si me da un negativo entre 0 y 90, ese es el valor del rumbo de una vez. ¿Correcto? Pero si me da un negativo mayor de 90, acá, cualquiera de los dos, para obtener el azimut real, a cualquiera de los dos le sumo 360 grados. Ahora sí ya espero que no les quede la duda del por qué es que hay que sumar esos 360. ¿Listo? Bueno. Pasemos entonces al cálculo del área. Vamos a calcular el área. Entonces, cálculo del área, pueden titular ahí en sus apuntes, cálculo de área en función de coordenadas absolutas. En función de coordenadas absolutas. Paso 1. Paso 1. Ordene en 3 columnas. Ordene en 3 columnas. Ubicando en la primera, estoy dictando para que lo apunten. De hecho, después pueden volver a ver el video y volver a apuntar si quieren. Pero en este momento estoy dictando para que lo vayan registrando de una vez. Ordene en 3 columnas, tomando en la primera columna los puntos conformantes del área. Los puntos conformantes del área. En sentido horario. Coma, en secuencia lógica y terminando en el punto donde inició. Y terminando en el punto donde inició. Me están diciendo, ordene en 3 columnas. Para la primera, los puntos conformantes A, B, C, D. Sentido horario A, B, C, D. Sentido lógico, o sea que yo no voy a pegar de A a C, no, sentido lógico acá, por donde va la forma. Y teniendo en cuenta de regresar al punto donde partió. Entonces, si empiezo en A, sigue B, C, D y retorno a A, que fue el punto de inicio. ¿Puedo empezar en D? Claro, puedo decir D, A, B, C y termino en D. ¿Puedo empezar en C? Igual, C, D, A, B y C. Lo importante es que sea una secuencia lógica, que no se brinque en ningún punto y que siempre tenga en cuenta determinar en dónde empezó. Claro, el primer paso. Segundo paso, en la columna 2 y 3, registre las respectivas coordenadas de los puntos. Tercer paso. Tercer paso. El tercer paso es realizar unos productos cruzados desde la columna 2 hasta la columna 3.
de la forma como le estoy ilustrando acá. Hacemos estos productos, donde el primero se multiplica por el segundo cruzado, el segundo se multiplica por el tercero cruzado, el cuarto se multiplica por el quinto cruzado, y aquí en este caso el quinto se multiplica por el sexto cruzado. Estos son productos, o sea, multiplicaciones, y estas 4 multiplicaciones se suman. Y ese sería ese paso, hacer estos productos y sumarlos. Siguiente paso, entre la columna 3 y la columna 2, de igual manera, realice la sumatoria de los productos cruzados, o sea, el primero cruzado con el segundo cruzado con el tercero cruzado con el cuarto, y el cuarto cruzado con el quinto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 2 sumatorias, una sumatoria de productos en color rojo y otra sumatoria de productos en color azul. ¿Qué hacemos con esos productos? Entonces, el área es igual a ¿qué? El área es igual al valor absoluto de lo que me dé la diferencia de esos 2 sumatorias. O sea, la sumatoria de la segunda a la tercera columna menos la sumatoria de la tercera a la segunda columna. Y eso lo dividimos entre 2. Ojo, no se les olvide esto, que hay que dividirlo entre 2. Valor absoluto, es decir, no importa el signo que dé esa diferencia, no importa. Aquí lo que importa es el valor, y eso sería el área de ese polígono. Entonces, vamos a hacerlo. En cualquiera de los libros de topografía van a encontrar toda la demostración de esta fórmula, al que le gusten las demostraciones. Aquí lo importante es que lo aprendamos a calcular y lo aprendamos a manejar. Recomiendo esto, formúlelo en Excel también. Aquí lo estoy enseñando a manejar primero en calculadora, porque ustedes en AutoCAD ya saben sacar un área, ¿sí? Ya saben que en AutoCAD simplemente esto lo dibujan en polilínea y luego con el comando área por objeto calculan el área, o se van llevándolo área por punto y sacan el área. Eso ya lo saben hacer en AutoCAD. ¿Qué pasó acá? Miren, truquito de aritmética, truco de aritmética. Ojo, resulta que como lo estoy haciendo en calculadora, ¿sí? Como lo estoy haciendo en calculadora, las calculadoras tienen una capacidad de reboce en su pantalla. Entonces no es muy recomendable utilizar números, coloquialmente hablando, muy grandes, para que no me vayan a dar falsos positivos por el reboce de la calculadora, que se me rebosó la pantalla, entonces ya sigo con malos resultados. Entonces voy a hacer un truquito de aritmética aquí. ¿Qué voy a hacer? A ver, aquí en el norte, restémosle, para que me dé un valor más pequeño, tenemos 1.045.000. Restémosle 999.000, ¿sí? Restémosle 999.000. Entonces, ¿de cuánto me quedaría este valor si le resto 999.000? 1045. 1045.36, más pequeño. Y este segundo, pues me quedaría de 964.14. Y este me quedaría de 938.65. Y este me quedaría de 1069.03. Y este de 1045.36. Entonces vamos a restarle 999.000. Y vamos a hacer lo mismo con la este. Entonces, con ese truquito me quedan así. Entonces, apunten este cuadrito con estos nuevos valores que ya vieron de dónde salieron. Repito, es un truquito de aritmética que si usted lo está haciendo en Excel, no lo necesita. Pero si lo va a hacer con la calculadora, es conveniente que trabaje con valores más pequeños. Soy claro en eso. En Excel no hay problema trabajar con los valores.
en la calculadora, es conveniente rebajar esos valores para que no me vaya a rebosar la pantalla. Entonces, apunten por favor estos valores. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Voy a traer mi calculadora. Alístenla de ustedes. Listo. Aquí está mi calculadora lista ya para trabajar. Y vamos a empezar. Podemos ir trabajando todos al tiempo. Esta vez vamos a utilizar las memorias independientes. ¿Cuáles son las memorias independientes? M más y M menos. Aquí donde tengo mi cursor. Entonces lo primero que hago es verificar si en la memoria independiente tengo algún valor. ¿Cómo lo hago? Le doy recall M más. Entonces me respondió 0, o sea que tiene 0. Pero si de pronto usted tuviese, por ejemplo, voy a guardar aquí y le diera recall M más. Sí, aquí le tengo 456. Entonces, ¿qué hace? Borra lo que hay ahí. ¿Cómo? Dice 0 shift esto M más. Y lo que pasa es que aquí me toca pulsarle duro la teclita. Listo. Revisemos. Recall M más. No hay nada en la memoria. Primera condición para empezar a trabajar. Como me dice que el área es igual a la sumatoria en este sentido menos la sumatoria en este otro sentido, entonces la sumatoria en el sentido rojo yo la voy a entrar positiva y la sumatoria en el sentido azul la voy a entrar negativa. O sea, ya no entro M más, sino shift M menos. Veamos de qué manera. Vamos a empezar y podemos empezar juntos. Empecemos con el primer producto. 1045.36 por 1058.98. Ojo, no le den igual, no es necesario. Tiene ya la multiplicación, simplemente pulse la tecla M más, que ella da el producto y lo almacena. Vamos para el segundo producto. 964.14 por 963.01. De una vez M más. Ahora, vamos con el otro producto. 938.65 por 986. M más. Y vamos con el último producto en ese sentido. 1069.03 por 1051.27. M más. ¿Listo? Ya con esto tenemos almacenado la sumatoria de todos los productos en color rojo. Vamos ahora a hacer los productos en color azul. Empezamos en 1051.27 por 964.14. Esta vez no le damos M más, sino que le decimos shift M menos para entrar lo negativo. Vamos para el segundo. 1058.98 por 938.65. Shift M menos. Ahora, 963.01. 01, perdón. Que aquí le di el que no era. 01. Por 1069.03. Shift M menos. Y el último producto, 986 por 1045.36.
Shift M menos. Podemos borrar. Ahora vamos a pedir qué memoria hay en M más, que está, ya debe estar hecha esta resta. Entonces le decimos, recalcule M más. Entonces tengo que esa diferencia me dio 17.045.2872. Verifiquen ustedes cuánto tienen. Sí, profe. Y sabemos que eso hay que dividirlo entre 2. Entonces de una vez le decimos, dividido entre 2. Igual. O sea que el área de este lote es 8.522.64. Ahí lo que hicimos fue aprovechar el manejo de las memorias independientes M más y M menos. Ahora, si usted lo va a hacer con calculadora, esa es una forma rápida. Acá entonces tenemos que el área de este lote es 8.522.64 metros cuadrados. Ya tenemos las coordenadas de los puntos conformantes, el alinderamiento y tenemos el área.